Hola, buenas noches. Bienvenidos a Salud Ocupacional Chile. Mi nombre es Ethel Muñoz, psicóloga clínica, y estamos con nuestro equipo multidisciplinario, Luis Zamora, prevencionista de riesgo, Natalia López, también prevencionista de riesgo, y María Jorquera, que es kinesióloga ergonoma. Hoy día vamos a presentar el último módulo de duelo. La semana pasada empezamos con el protocolo sanitario por duelo, actualmente vigente en Chile, y con el contexto nacional de lo que significa duelo. Y esta semana, en este video, terminamos con recomendaciones prácticas sobre cómo enfrentar el duelo para acompañantes, ¿ya? Así que con eso vamos a empezar el día de hoy. Denme un minutito. Ya. Entonces, vivir el duelo, consejos de contención para terapeutas y acompañantes, ¿ya? Ahí sí. Entonces, bueno, perder a alguien es una experiencia que definitivamente necesita ser compartida, ya que nos da sostén, compasión, cariño y respeto, y lo más importante de todo es no sentirnos solos durante el dolor, ¿ya? En este minuto en particular, con la realidad nacional y, bueno, a nivel mundial que se está viviendo, es normal sentir contradicciones y sensación de estar desorientado, porque el protocolo o el procedimiento, como nosotros lo entendíamos, tal no se está dando como lo que conocemos, ¿ya? Así que no podemos cuidar, acompañar ni despedirnos como quisiéramos de nuestro ser querido en caso de que fallezca, ¿ya? Entonces, ¿cómo siente el cuerpo el tema del duelo? Estos son los síntomas físicos normales que uno puede llegar a presentar en caso de duelo. Cefaleas, taquicardia, nudo en la garganta o en el estómago, palpitaciones, sequedad en la boca, opresión en el pecho, mareos, irritabilidad, impaciencia, problemas de concentración y bajo rendimiento, ¿ya? Ante esta sintomatología, con lo variada que es importante tener controladas las enfermedades base. Así que personas con problemas de diabetes o con hipertensión sigan sus tratamientos, procuren ir a los controles, porque si tenemos que enfrentarnos a una situación de duelo, estas enfermedades base se exacerban, ¿ya? Con el tema de la pena y el desborde, ¿ya? Entonces, hay ciertas preguntas recurrentes que se dan en todo contexto de duelo, como por ejemplo, ¿qué más podría haber hecho? ¿Ya? ¿Habrá sufrido mi ser querido al momento de fallecer? ¿Hubiese sido distinto si hubiese estado en la casa? Esta es una pregunta bien recurrente, ¿ya? Es normal sentirla porque cuando una persona fallece por COVID, el último contacto que tuvo con su familia fue cuando la dejaron en el hospital, ¿ya? Entonces, preguntarse constantemente si a lo mejor en la casa hubiese estado bien cuidado es normal. El punto es que siempre tenemos que respondernos ante esa pregunta que realmente no habría estado mejor en la casa. Cuando una persona queda en el hospital por COVID, es precisamente porque sus síntomas ya no le permiten estar en su casa haciendo la cuarentena por su enfermedad. Necesita asistencia respiratoria, necesita otro tipo de cuidados que nosotros no podemos proveerle, ¿ya? Y esto de cómo no me di cuenta antes también es una pregunta recurrente porque estamos hablando de una enfermedad epidemiológica. Es decir, que antes de que la persona presentara síntomas, ya llevaba días incubando la enfermedad. Ya normalmente la sintomatología aparece entre el cuarto y quinto día. Entonces hay una serie de días en las cuales uno es un potencial contagiador del medio y no tiene síntomas tampoco. Así que realmente es imposible haberse dado cuenta antes que la persona estaba mal producto de la enfermedad. ¿Ya? Ante esto, hay algunos rituales de despedida que son técnicas terapéuticas que pueden ser tremendamente útiles en este contexto, ¿ya? Principalmente porque, como conversábamos en el módulo de la semana pasada, nos está llevando el duelo como nosotros lo conocemos, ¿ya? ¿Y cómo lo conocemos? Con una serie de pasos que nos ayudan en el fondo a generar una despedida, como es el velar, que nos permite compartir con los seres queridos, el responso y el funeral posterior, que también nos permite compartir con los queridos, decir algunas palabras, ver el cuerpo. Muchas familias o muchas veces se consolaban a través de vestir a la persona, maquillarla, como una última despedida o como un último tributo, y eso actualmente no se puede hacer. Entonces, todas las recomendaciones que voy a dar hoy son cosas que podemos hacer que en el fondo vienen a alivianar un poco esa carga mental de sentir que que como estamos viviendo el duelo no es la forma correcta, ¿ya?
Primero, preparar un escrito para cuando puedas reunirte con tus familiares y amigos o grabar un video, por ejemplo, y compartirlo en tus redes sociales, le permite no solamente, te permite no solamente a ti hacer una resolución del tema, sino que también le permite a la gente que te quiere poder acompañarte en el proceso, ¿ya? Escribirle una carta a tu ser querido contándole todo lo que estás sintiendo, o bien escribirle una carta a la emoción que estás sintiendo, o a Dios, o a la vida, también es tremendamente terapéutico. Puede parecerle raro a lo mejor escribirle una carta a la emoción, pero si yo le escribo una carta, por ejemplo, a la tristeza, yo voy a poner ahí en esa carta todas las cosas que me están provocando tristeza en este duelo. Y al escribirlo, en el fondo yo lo voy elaborando, porque si yo hago el mismo ejercicio a lo mejor 2 o 3 semanas después, la carta que voy a escribir va a ser diametralmente diferente a la primera. Y eso me permite a mí también poder ver una curva de aprendizaje emocional respecto al proceso de pérdida, ¿ya? Recopilar textos de otros autores que reflejen tu sentir también es una buena idea si no somos muy buenos para escribir, pero sí emocionalmente. Tenemos varios grupos en Instagram o por Facebook que comparten frases que a veces nos hacen resonancia. Buscar frases de otros autores que hablen por mí también me sirve para poder identificarme un poco con la emoción, ¿ya? Porque todo lo que se expresa, ya sea verbal, por escrito o de manera narrativa, nos sirve para poder activar nuestros mecanismos de afrontamiento, ¿ya? Y también está la opción de establecer en la casa un rincón de recuerdos en el cual podemos poner una foto de la persona que estamos despidiendo y ahí también ofrendar, ya sea unos minutos al día, unos minutos de silencio, puede ser poner algo mejor, un dulce o una fruta o algún olor que nos evoque a esa persona, ¿ya? Y que sirve como una forma de tributo, ¿ya? También tenemos la opción de que si nos sentimos con fuerza o con disposición, ver fotografías o videos con esta persona nos sirve como un recordatorio de que su paso por el mundo estuvo teñido de cariño y de nostalgia, y nos sirve como un consuelo ante el dolor, ¿ya? Si tenemos niños pequeños, podemos también elaborar una caja de los recuerdos donde podemos poner cositas que teníamos esta persona, como sus cubiertos, por ejemplo, su tazón regalón, a lo mejor alguna prenda de ropa significativa, cosas que nos recuerden a ellos y que le permita a los niños, siempre por supuesto que tengan ellos el permiso de poder abrir esta caja, ver las cosas, cerrarla de nuevo, agregar otras cositas, escribirle tarjetas, etcétera. Todo lo que sea una actividad lúdica en torno a la persona fallecida, con los niños funciona súper bien. Podemos organizar también una actividad simbólica en conjunto con nuestros familiares y amigos, como por ejemplo soltar globitos al cielo o apagar las luces del hogar en señal de respeto a la persona que falleció. Son rituales que de hecho se están haciendo, muchos los hacen los vecinos, como por ejemplo aplaudir cuando pasa la carroza o apagar las luces, por ejemplo, para demostrar que el barrio en el fondo está apoyando el luto de esta familia, ¿ya? Subir una foto de nuestro ser querido a las redes sociales y pedirle a nuestros amigos y conocidos que cuenten en los comentarios una anécdota con esta persona. Las anécdotas lo que hacen es que nos permiten reír nuevamente como si tuviésemos a la persona viva con nosotros, porque hay actitudes, palabras, garabatos, cosas que son icónicas de cada uno y que nos traen a la memoria a lo mejor lo que fue esta persona para nosotros, ¿ya? Y bueno, también podemos construir o recuperar las redes sociales de la persona que falleció o crear una página tributo para esta persona para que quienes lo conocieron puedan expresar sus saludos y sus condolencias a la familia. Hasta antes del COVID, las funerarias ponían un libro de mensajes en el cual uno podía escribir un mensaje a la familia o a la persona que falleció y eso se le entregaba después a las familias para que lo tuvieran como un recuerdo del proceso, ¿ya? Como en la actualidad, producto del protocolo sanitario, no se están utilizando ni decoraciones, ni velas, ni flores, ni mucho menos un libro que implica el tomar un lápiz y a lo mejor provocar contagio. El hacerlo de forma virtual puede ser una excelente idea. Ahora, pauta de autocuidado personal frente al duelo. ¿Ya? Aquí estamos hablando de yo, acompañante principal, puede ser la pareja, puede ser el hijo, que perdió una persona muy cercana para mí. Esta pauta de autocuidado tenemos que tratar de seguirla, ¿ya? Alimentarse y hidratarse lo mejor posible, procurar dormir. Si yo no puedo dormir, tengo que visitar a un médico o ir a un control, por ejemplo, y avisarle de la situación en la que estoy para que me pueda ayudar a lo mejor con algún medicamento, un inductor del sueño que me ayude en una primera etapa, ¿ya? Escuchar las señales del cuerpo, porque como les mencionaba recién, la sintomatología física asociada al duelo es muy variada.
Entonces no sabemos si puede ser una enfermedad base descompensada o si efectivamente es la misma pena que estoy sintiendo. Realizar alguna actividad manual que me permita a lo mejor enfocarme en una cosa y mantenerme ocupada, mantener mi mente ocupada, intentar no aumentar el consumo de tabaco y ojo que no estoy diciendo dejar de fumar, ya, solo no aumentarlo, ya para que este duelo no nos provoque más enfermedad aún en un contexto en el cual tener una atención médica es tremendamente difícil. Si te sientes con poca energía, por ejemplo, como para poder salir o compartir con los demás, siempre está buena la recomendación de masajear brazos y piernas e intentar tomar el sol. El tema del masaje más que nada porque es vigorizante, ya mejora la circulación. Y tomar el sol porque la falta de sol puede ser problemática a la hora de generar enfermedades por carencia de vitamina D. Y por supuesto intentar no abandonarse y cuidar de sí mismo, aunque sea difícil en un primer momento. ¿Ya? Autocuidado emocional frente al duelo. Lo primero, compartir tus emociones con tu círculo de confianza. El círculo de confianza a veces no necesariamente es la familia, puede ser un grupo de amigos muy cercano o puede ser a lo mejor la familia, si en el caso de mi pareja, puede ser la familia de mi pareja quizás, ¿ya? Todos tenemos un grupo de personas con las cuales compartimos nuestras cosas o nuestros momentos más íntimos. Entonces, identificar a esta gente y recurrir a ella es perfectamente válido. Si necesitas un espacio de recogimiento o de soledad, infórmaselo a tu familia, ¿ya? Es posible que ellos se estén sintiendo con la misma necesidad. Y en el contexto pandemia, en el cual las familias están en la casa compartiendo 24/7, puede ser aún más abrumador, ¿ya? Porque siempre está el que quiere seguir con su vida normal, está el que no es capaz de salir de la pieza, están todos en una frecuencia diferente. Entonces, si yo siento que necesito soledad o silencio, a lo mejor podría encargarme de las compras de mi casa y así tengo un espacio con salvoconducto en mano para poder salir de la casa, tomar aire y volver si es que el ambiente de la casa a lo mejor está siendo nocivo para mí, ¿ya? Contestar llamados y mensajes solo si así lo deseas. No tienes el deber de contestarle a todo el mundo, ¿ya? Y quien no lo entienda de esa forma no está entendiendo tu proceso de duelo tampoco, ¿ya? Si no tienes la fuerza para contestar el celular, entonces delégalo, ¿ya? Puedes hablar a lo mejor con algún hermano chico, un hijo, o alguien que viva contigo, un compañero de departamento, etcétera, decirle por favor apóyame con esto, no me siento lista quizás para poder conversar el tema con alguien. Así que puedes hacerlo por mí, créanme que muy poca gente se va a negar a una petición como esta. Recurrir a grupos de apoyo. Como lo dije anteriormente en el estrés del cuidador, los grupos de apoyo están súper mal valorados y son tremendamente útiles porque no es poca gente la que está pasando por un proceso de duelo. Con la cantidad de fallecidos que tenemos ya al día de hoy por COVID, detrás de cada persona muerta que aparece, que nombran en los comunicados, estamos hablando de una familia, son por lo menos 10 personas afectadas solo por cada uno de esos fallecimientos. En el comunicado diario que hace el ministerio, nombran los números de manera muy somera, ¿ya? Y detrás de cada número hay una familia. El hecho de que sean de la tercera edad, por ejemplo, no significa que se sufra menos, por el contrario. Una persona de la tercera edad está dejando hijos, nietos, bisnietos, una cónyuge también, que está sufriendo con intensidad. Entonces, no porque los números sean masivos, significa que duele menos, ¿ya? Así que grupos de apoyo por esto ya existen. Puedes buscarlo por Facebook o por Instagram también, aunque en ese sentido Facebook es mucho más completo. Y comparte tu pena con gente que está viviendo el mismo proceso que tú, ¿ya? Y haz de tu hogar un lugar acogedor. Procura no sentir frío, si estás sintiendo soledad en el lugar en el que vives o si quien falleció era tu pareja y quedaste viviendo sola y no te sientes cómoda en el lugar, anda a pasar tu cuarentena a lo mejor con parientes o con amigos que te ayuden a sobrellevar mejor la pérdida, ¿ya? El autocuidado cognitivo en situación de duelo. No te sobreexijas a nivel intelectual. Hasta el momento, como podíamos trabajar y salir de la casa antes de que pasara esto del COVID, los duelos normalmente uno sentía que salía adelante trabajando y se enfocaba en salir, en trabajar, en cumplir y a veces incluso aumentábamos nuestra carga laboral solo con tal de acallar esa vocecita de fondo que nos recordaba que habíamos perdido a alguien importante. En este contexto no podemos hacerlo, pero aún así uno encuentra mecanismos para sobreexigirse con tal de no pensar. Entonces, evitemos eso. No es un buen momento para empezar a leer un libro, no es un buen momento para comprometernos en actividades que nos exijan concentración intensa, ¿ya? El vivir un proceso de duelo es tremendamente desconcertante en todos los sentidos, así que es un mal momento para sobreexigirnos. Higiene mental. Acá me voy a detener
porque con higiene mental me refiero a revisar tus grupos y redes sociales y empezar a eliminar un poco a lo mejor páginas de noticias o bloquear temporalmente personas que comparten muchas noticias del COVID, porque si tu familiar falleció por la enfermedad, en el fondo es contaminarte con un exceso de información que no necesitas, ¿ya? Las personas fallecen, pero los demás quedamos en cuarentena. Si era tu pareja o era un pariente cercano con el que vivías, peor aún porque tú vas a estar en cuarentena por contacto estrecho. Y eso significa que son 14 días en los cuales vas a estar con la guata apretada sin saber si realmente tienes la enfermedad o no. Entonces, parte de esa higiene mental es bajarnos los estresores. Y una cosa, una ayuda para eso es empezar a bloquear temporalmente gente que nos pueda hacer mal o páginas de noticias que nos puedan hacer mal. Establécete objetivos sencillos y a corto plazo. Eh, no es una decisión fácil ni rápida, por ejemplo, hacernos cargo de las cosas que tenía la persona, por ejemplo. No es un buen momento tampoco para hacerlo. Entonces, metas a corto plazo puede ser ya, esta semana, como esto acaba de pasar, mi primera meta del día va a ser levantarme y bañarme. Levantarme, bañarme y vestirme. Esa es una meta a corto plazo cumplible que va a ser tremendamente difícil, por cierto, porque es mucho más fácil quedarse en la cama con la pena que levantarse y enfrentar la vida día a día, ¿ya? Y por supuesto, no tomar decisiones importantes ahora. No es un buen momento para hacerlo, ya no en este contexto. El autocuidado espiritual, ¿ya? Puedes dedicar un minuto de silencio o un momento de silencio al día a la persona que perdiste. Puede ser un momento de oración también si sigues alguna religión o alguna fe. Aliméntate de cosas que te hagan bien espiritualmente, como por ejemplo escuchar música o leer textos bíblicos para las personas que siguen alguna fe profesa y buscar alguna actividad que active tu capacidad creativa, ya si siempre te gustó pintar o si te gusta a lo mejor editar videos o hacer videos con imágenes, etcétera, sacar fotos, etcétera, de cosas que en el fondo te hagan bien, que potencien tu creatividad y que te distraigan un poco del dolor, que no va a desaparecer, ya, pero no necesitamos sentirlo intensamente todo el día. Ayudémonos un poco, sobre todo las horas antes de dormir, ¿ya? Ahora, consejos y pauta de consejos para los acompañantes, ¿ya? ¿Cómo contener a una persona que está viviendo un duelo? Primero, la empatía, ¿ya? ¿Cómo podemos ejercer la empatía en este contexto? Expresándole al doliente nuestras propias emociones. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo a alguien que entiendo su dolor y me quedo en eso, en el fondo no le estoy diciendo nada. Pero en cambio, si yo le digo, sabes que, por ejemplo, tu mamá era una mujer súper cálida, siempre me recibió súper bien en su casa, era súper querida, no sé si tú te acuerdas de esto, la voy a echar mucho de menos. En el fondo yo le estoy diciendo al doliente que entiendo el dolor que siente porque yo también estoy sufriendo por la pérdida. Ya a lo mejor no en la intensidad que tú, pero sí me pongo en tu lugar o intento ponerme en tu lugar. ¿Ya? Compartiéndole un recuerdo en común con la persona fallecida también es una buena forma de contener a alguien que está viviendo un duelo, porque en el fondo le voy a recordar aspectos que quizá uno olvida respecto a la persona que falleció. Y por supuesto demostrando apoyo a esta persona a través de contacto telefónico, mensajes o audios. No siempre te va a contestar, es posible que en las primeras semanas no lo haga, pero no te rindas, ¿ya? Parte de ser un buen acompañante o ser un buen amigo a la distancia es ser constante, ¿ya? Nunca decir. Estas son las típicas frases cliché que nos sirven de mucho en el momento. Las menciono precisamente para que quienes lo estén viendo eviten decírselas a alguien que está pasando por un proceso doloroso de pérdida. Primero, sé fuerte. No. Anímate, porque es un desatino. Trata de estar bien por tus hijos. También es una mala frase porque uno tiene que estar bien por uno mismo y después estar bien por los hijos. Y si acabo de perder a alguien muy querido, eso no va a pasar automáticamente, ¿ya? Tampoco sé es un mal padre o una mala madre porque estoy sufriendo y en este momento no tengo cabeza para los niños, por ejemplo. Intenta divertirte, sin comentario. No llores más, te estás torturando con los recuerdos. Deja que descanse en paz, es la ley de la vida continúa, mal consejo. Son los designios de Dios, esto se escucha mucho en gente que sigue alguna religión o que va a cultos, se repite bastante, y realmente es difícil pensar que los designios de Dios sean para quitarnos a alguien que amamos, por ejemplo. Así que tampoco es un buen consuelo. Agradece que ya no sufre, tampoco es un buen consuelo porque en el fondo le estoy recordando a la persona que la pasó mal y es lo último que uno quiere pensar, ¿ya?
esto de los primeros meses son los difíciles, pero ya pasará. También es una pésima frase que decirle a alguien porque uno perfectamente puede cargar con el dolor de perder a alguien querido la vida entera. Ya no significa que voy a sufrir más a los 3 meses y menos a los 6 y ya no lo voy a sentir al año. Menos aún si estamos hablando de un papá, de una mamá, de un hijo, por ejemplo. Y bueno, esta frase se le dice mucho a las mamás que pierden guaguitas, que eres joven aún y debes seguir, o vas a tener más hijos. También es un pésimo consuelo porque la gente que nosotros perdemos no tiene reemplazo, ¿ya? Así que no es un buen consuelo asumir que porque soy joven y la vida sigue, tengo que seguir adelante. ¿Qué es lo que sí le puedo decir a alguien que está viviendo un duelo? Primero que siento mucho lo que está pasando y hay que decirlo de forma honesta. Por eso también el a lo mejor compartirle que uno también está sufriendo por esa pérdida. Me gustaría poder aliviar tu pena, pero no encuentro las palabras. También es una buena frase porque es honesta. Ya uno muchas veces no sabe qué decir. ¿Ya? Si no eres familiar directo y eres un amigo, es aún más difícil saber qué decir porque sientes que no estás sufriendo tanto como ellos, por ejemplo. Pero ser honesto y decir, sabes que no encuentro las palabras, también es algo que las familias agradecen. Y esto que solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, es parte del el acompañar que mencionaba recién, ser constante, ¿ya? No intentarlo una vez y decir, ah, qué mala onda, no me contestó, no. Todos los días un mensajito ahí le va a recordar permanentemente a esta persona que hay alguien preocupado por ella, ¿ya? Acciones de apoyo. ¿Qué es lo que sí puedo hacer para apoyar a la persona que está sufriendo? Primero, verificar que el doliente esté manteniendo su rutina personal de limpieza, de alimentación y de medicación. Y si no es así, tú puedes ayudarle con eso, cocinándole, por ejemplo, y dejándole comida congelada para que no tenga que cocinar y que la excusa no sea tener que cocinar para comer, hacerse cargo de los medicamentos o llamarlo, ponerle alarmas para que se tome sus remedios si es que los toma. Llamarla todos los días para, ¿te bañaste o no te bañaste? Voy a pasar por allá en unos 15 minutos y quiero que te estés vistiendo, por ejemplo. Nunca sea suficientemente invasivo, ¿ya? Más todavía si estamos pasando por un periodo de duelo. A nivel vecinal o de amigos, puedes elaborar un libro de condolencias virtuales, que era lo que les mencionaba recién, en el cual todos puedan escribir algo, ¿ya? Ser comprensivo si es difícil ponerse en contacto y prestarle atención a los cercanos olvidados, como suelen ser los cuidadores, por ejemplo, en caso de personas de la tercera edad, exparejas que tengan hijos en común, por ejemplo, que también van a sentir mucho la pérdida. Si yo veo que a lo mejor mi amiga o mi amigo no está tomando o prestando atención a esta gente, quizás hacerme cargo yo y llamarlos por teléfono, preguntarles cómo están, cómo recibieron la noticia, si pueden a lo mejor acompañar a la distancia, etcétera. Ahora, el paso a paso para poder acompañar a niños y personas con discapacidad cognitiva, ¿ya? Normalmente el abordaje que se hace para esta población es súper deficiente, ¿ya? Generalmente a los niños no se les explica mucho. No es raro que los vayan a dejar a la casa de algún pariente lejano que los cuide durante el tiempo que ocurre o que pasa esto, y es una pésima idea. Si son personas con discapacidad cognitiva, tanto ellos como los niños tienen el derecho humano de saber lo que está pasando, de que les informen lo que está ocurriendo y de mantenerlos bajo conocimiento, ya que les pidan su opinión también. Entonces, si la noticia del fallecimiento, la noticia de avisarle a los niños o a estas personas de que alguien falleció importante para ellos, debe darla siempre el familiar, perdón, más cercano, ¿ya? Y siempre hay que explicarles abiertamente qué es lo que pasó. La abuelita se enfermó del COVID, ¿te acuerdas que conversamos de esto? Y tuvimos que ir a dejarla al hospital, ella luchó hartos días, pero no logró sobreponerse y falleció. Es la verdad. Independiente de la edad que tenga, los niños adaptan la información que reciben a su edad cognitiva. Por lo tanto, ellos se van a quedar con la parte de la información que sea esencial para ellos, ¿ya? Y en el caso de las personas con discapacidad cognitiva también. Entonces, la verdad siempre va a ser la respuesta, ¿ya? No utilizar eufemismo. Cuando hablamos de la muerte, hablamos de falleció, murió. Nunca decirle se fue, o desapareció, o se fue al cielo, porque en el fondo solo genera más dudas, ¿ya? Y genera más preguntas. Y si para mí es difícil contestar esas preguntas, también es válido decirle al niño, sabes que no sé cómo responderte en este momento. Dame un ratito para pensarlo bien y te voy a contestar, ¿ya? No tenemos que ser todopoderosos ni fuertes frente a los niños. Si es necesario, lloren juntos. Si tú le estás explicando esto al niño y te quiebras, quiébrate frente a él.
le vas a estar dando una lección de resiliencia y de fortaleza, ¿ya? Y le vas a estar enseñando que las emociones se expresan y se demuestran, ¿ya? Según la edad que tenga, puede ser más o menos fácil procesar la información, así que tienes que respetar los tiempos del niño, ¿ya? Socialmente, como les decía recién, nosotros tendemos a excluir a los niños y a los discapacitados cognitivos de esto, pero parte de respetarlos es informarlos, escuchar las opiniones o lo que ellos tengan que preguntar, validarlos y permitirles ser compañía también, ¿ya? Y bueno, contestar todas las preguntas con la verdad, que era lo que les decía recién, y explicarle por qué no está teniendo contacto con la familia, ¿ya? Porque los niños también, si han participado de algún funeral o algún velorio, saben que se junta mucha gente y también pueden preguntar por qué eso no está pasando, ¿ya? Explicarle que en el contexto de una pandemia estamos haciendo cuarentena en casa, que por eso no fuimos a ningún funeral, pero que a lo mejor más adelante vamos a hacer una ceremonia simbólica para despedir a este ser querido, ¿ya? Y eso también le va a dar a él, al niño o al discapacitado, la oportunidad de poder despedirse también desde su vereda, ¿ya? Ahora, permíteles expresar emociones de rabia, de miedo, de ira o de tristeza. Y una vez que ya pasa el primer golpe, canalizar su dolor a través de la creación de dibujos, elegir canciones, escribir un cuento juntos a lo mejor, o hacerle un video a la persona que falleció, puede ser tremendamente sanador para los niños, ¿ya? No cortar o interrumpir el diálogo con un niño con frases como tienes que ser fuerte, o tienes que ser fuerte por tu mamá ahora, por ejemplo, o no llores, o no está bien que reacciones así, como se te ocurre, a lo mejor patear las cosas. Por el contrario, si el niño se está expresando de alguna forma, se está sintiendo confiado para expresarse frente a ti. Y eso es un valor. Entonces, si un niño se está desahogando al frente tuyo, tu único deber es acompañarlo en ese desahogo. Si te quiebras en el proceso, entonces llorarán juntos, ¿ya? Aumentar las muestras de cariño, aumentar el contacto físico, hacerle más cariño, a lo mejor los primeros días acostarnos con ellos, esperar a que se duerman antes de salir de la habitación, dejar alguna luz encendida. Es normal que inicialmente vuelvan a etapas ya superadas del crecimiento, como no querer dormir solos, como querer pedir una luz encendida durante las noches, orinarse o hacerse caca encima, chuparse el dedo o tenerle miedo a los desconocidos, ¿ya? Eso es absolutamente normal porque es un escenario desconocido, extraño, ajeno. Entonces, normalmente ante cada cambio brusco, cognitivamente los niños retroceden en promedio 6 meses. Entonces, si a esto le sumamos además un contexto en el cual perdieron el jardín infantil que conocían, o el colegio que conocían, los compañeritos, la tía, los recreos, las actividades, sumémosle además perder un ser querido, es doblemente difícil para ellos. Así que si van a retroceder un poco, bueno, volveremos a intentar más adelante que deje el pañal o que deje de mojar la cama, ¿ya? También es normal que sea al revés, ¿ya? Que escuchen la noticia, a lo mejor uno está súper afectado contándole y ellos te dicen, bueno, y se van a jugar. Eso también es normal en un niño. No significa que no le duela, significa que puede ser incluso estos mecanismos de defensa. Lo único que yo tengo que responderle a ellos es, voy a estar acá cuando tú quieras conversar del tema, ¿ya? No presionarlos tampoco para poder sacar alguna reacción emotiva de un niño, ¿ya? Porque esa también es una forma de defensa que tienen los chiquititos. Y bueno, esta frase yo la encontré fantástica, que es, nunca he visto niños dañados por la exposición a la muerte, pero sí he visto niños dañados por la ansiedad del superviviente, ¿ya? El no decirles la verdad, el ocultar lo que pasó, el sacar a lo mejor las fotos de la persona que se fue de la casa, el tratar de aparentar normalidad, eso genera más daños en un niño porque no le estamos dando ningún recurso para que se defienda de esto que le está pasando, ¿ya? Esta es una excelente lección de vida tanto para los niños como las personas que sufren discapacidad cognitiva. Más aún porque una persona con discapacidad cognitiva no va a ser la primera pérdida que va a tener en su vida. En el caso de un niño tampoco va a ser la primera pérdida de su vida. Y a lo mejor estamos sentando un precedente sobre cómo recomponernos después de una pérdida importante. ¿Ya? Ahora, ¿cómo acompañar y contener adolescentes? Ya que puede ser difícil a lo mejor para los papás porque los adolescentes en general están pasando por una etapa compleja. La gran diferencia entre los adolescentes y los niños y los adolescentes y los adultos es la intensidad con la que los adolescentes experimentan las cosas, ¿ya? Ellos lo sienten todo mucho más intenso, lo sienten todo mucho más radical.
Entonces, la primera emoción que suelen mostrar es de entrada la rabia, ¿ya? Y en esa rabia ellos pueden generar respuestas agresivas, ¿ya? Esto es normal, no es fácil para los adultos que viven con él, y tampoco es fácil a lo mejor para el círculo de amigos, ¿ya? Pero es una respuesta esperable. Ante eso, respetar su reacción. eh, si se pone agresivo, por ejemplo, o quiere golpear cosas o golpear la pared, por ejemplo, decirle perfecto, ningún problema, pero golpea la cama, tira almohadas, si quieres rompe esto y pasarle algo, también es un buen ejercicio, ¿ya? Recomendaciones para adolescentes. Primero, permitirles expresar su dolor y su rabia y organizar alguna actividad física con ellos para que a través del cardio, por ejemplo, ellos puedan liberar ese exceso de energía, ¿ya? Porque ese exceso de energía viene detrás de la frustración y de la rabia. Entonces, si puedo hacerle el regalo, a lo mejor puedo ser a lo mejor una tía o una amiga de la familia y le puedo regalar 6 meses de gimnasio, le va a servir a él para poder gastar ese exceso de energía. Si está en la casa, buscar algún canal de YouTube donde él pueda hacer cardio frente a la pantalla y también botar ese exceso de energía, ¿ya? Mantenerlos informados en todo momento de lo que está pasando. Primero, explicarles cuando la persona se enferma. Si la persona no sobrevive a la enfermedad, explicarles que falleció y explicarle cómo el protocolo sanitario no le va a permitir despedirse a lo mejor en un funeral o participar de algún velorio, o por qué a lo mejor él no va a poder asistir y yo sí, ¿ya? Porque en el caso de los procedimientos de despedida, como les contaba la semana pasada, el protocolo sanitario no permite que entre velorio, funeral y entierro pase más de 90 minutos. Es el total de tiempo. Y se permiten hasta 10 acompañantes. Entonces, explicarle que a lo mejor van a ir los hijos de la abuelita o va a ir la familia más directa, la pareja, etcétera, que a lo mejor no alcanzan los cupos para él, pero explicárselo, ¿ya? No es que no queremos llevarte, es que lamentablemente no se permite, ¿ya? Si es necesario, descargo el protocolo sanitario de internet y se lo muestro por escrito y le digo, mira, acá dice esto, y lo informo, ¿ya? Es muy importante que ellos mantengan el contacto con los familiares hospitalizados, ya sea generando un video, por ejemplo, o mandando fotografías, o mandando fotos o mensajes, etcétera, antes de que fallezca. Ya hay esto como una forma de prevenir. Si yo tengo un pariente cercano que cayó hospitalizado por COVID y tengo contacto con él por celular y sé que sus hijos quieren saber de él, bueno, mijito, grábeme un video y yo se lo mando por el WhatsApp al papá o a la mamá o al abuelito, ¿ya? No cuesta nada. Y le da a él también la sensación de que pudo hacerle llegar un mensaje antes de que se fuera, ¿ya? La negación es un mecanismo normal en el adolescente como respuesta ante cualquier situación disruptiva, ¿ya? Cuando hablamos del duelo, más todavía. Y eso precisamente por lo que les decía recién, ellos asimilan el mundo de una manera más intensa. Así que contestar a todas sus preguntas sin disfrazar la verdad es hacerles un favor tremendo, ¿ya? Tampoco utilizar eufemismo. Mi papá se fue al cielo. Es una respuesta ridícula ante un adolescente de 14, 15 años que sabe lo que el concepto del cielo y de la tierra y del infierno, si es que los ubica. Entonces decirle se fue al cielo es no contestar ninguna pregunta en realidad. Decirle, sabes que el abuelo falleció por COVID, es darle información, es respetar también su dolor y ponerlo en el contexto real de la situación. Tomar en cuenta su opinión y permitirles participar del proceso. Eh, lo comenté varias veces antes, por ejemplo, generar una página de tributo. Los adolescentes son tremendamente diestros en cómo manejar redes sociales, por ejemplo, o manejar la tecnología. Podemos encargárselo a lo mejor al hijo adolescente de la persona que falleció, o al primo, o al adolescente más cercano y decirle, sabes que tú te manejas bien en esto, ¿podrías hacer una página tributo para el tío, para el abuelo, para el primo que falleció? Y lo vamos a mantener ocupado y haciendo algo por la familia, ¿ya? Que genera más unidad o más cohesión de ellos con el grupo familiar. No aparentar fortaleza frente a ellos, por el contrario, nosotros sí nos podemos refugiar en un adolescente, porque está bien que estén en crecimiento y está bien que sientan las cosas de manera más intensa, ¿ya? Pero eso no los hace ignorantes respecto a cómo contener a alguien. Si yo tengo un hijo adolescente y el que falleció fue su papá, una persona a quien yo puedo abrazar y desahogarme de eso es precisamente mi hijo, ¿ya? La edad que tiene le permite también sentirse una parte importante de la recuperación de quienes quedaron vivos, ¿ya? Y le estoy dando lecciones de resiliencia también a ese adolescente. Y por supuesto, generar experiencias liberadoras como música, arte, escritura, medios digitales, etcétera,
que así como le sirve a los adultos y nos sirve con los niños, con los adolescentes también nos sirve, ¿ya? Asumir que es posible que cuestionen las creencias espirituales o culturales de la familia es súper normal. Si yo vengo de una familia religiosa, por ejemplo, y, y este chico está cuestionando las creencias que tenemos, imponerle la religión no es el mejor momento para hacerlo. Si no quiere seguir participando a lo mejor de un culto virtual al que estaba asistiendo, respetárselo. Es parte también de su proceso de sanación. Cuidar de que mantengan su rutina de aseo diaria, ¿ya? Y cuidar de que mantengan su nivel de responsabilidad básico asignándoles alguna tarea de la casa, ¿ya? Hay que mantenerlos también ocupados, no solamente ellos, sino que también nosotros. Proponer el modo avión, ¿ya? ¿Qué significa esto? Desconectarse un rato de las redes sociales, que generalmente yo por lo menos lo recomiendo en la tarde-noche, antes de dormir, ya porque ellos pasan con el teléfono en la mano, el adolescente más todavía, se conecta con el mundo de esa forma. Pero si le explicamos, por ejemplo, de que el exceso de información también nos hace mal y que quizás sería bueno el soltar el teléfono unas 2 o 3 horas antes de que nos vayamos a acostar para que él pueda descansar mejor, lo va a entender, ¿ya? Y se va a dejar de contaminar tanto con toda la información que circula del COVID-19. Ser permisivo si es que su refugio son los amigos, ¿ya? Es posible que a lo mejor este adolescente no quiera refugiarse en ti, aunque sea su mamá, su tía, su prima o alguien muy cercano con quien siempre se llevó bien. A veces los jóvenes reflejan mejor las emociones intensas de un adolescente más que nosotros como adultos, ¿ya? Así que dejemos los celos de lado. Si él encontró un buen apoyo en sus amigos, fantástico, ¿ya? Prestarle atención a cualquier conducta autodestructiva o al consumo de sustancias recreativas. Por eso es importante que mantengan una rutina de aseo diaria, que se levanten, se duchen, se vistan, hagan su cama. Uno a lo mejor cambiarle las sábanas para estar atento, por ejemplo, si es que encontramos alguna marca o señal de algo, o si lo pillamos que quizás esté fumando a escondida. Si ese fuese el caso, por ejemplo, prohibírselo o demonizarlo por eso tampoco es el mejor camino. Sí decirle, uy, ¿sabes qué? Me di cuenta de que quizás tú estás haciendo esto, no te voy a decir que está bien, pero lo respeto porque estamos pasando por un momento difícil, te lo voy a permitir a lo mejor, no sé, poner un plazo, 3 meses, que es lo que tú te vas a demorar a lo mejor en reponerte de esto, pero ya después tenemos que empezar a vivir más sano, por ejemplo, ¿ya? Avisar en el colegio o en su círculo más cercano del proceso por el cual está pasando, ¿ya? Si ahora los niños no están yendo al colegio, pero tienen clases virtuales. Para un adolescente sentarse frente a una pantalla y recibir una clase virtual es tremendamente tedioso. Y si está pasando por un duelo, probablemente ni siquiera quiera hacerlo. Escribirle a ti y contarle lo que pasó le permite a él también ese break, ese descanso. Si estamos a mitad de semestre, a finales del primer semestre, como es el caso de ahora, por ejemplo, evaluar con él si realmente quiere terminar el año o repetir de curso para tomarse estos meses con la familia, también es perfectamente válido, ¿ya? Y utilicemos recursos existentes como son libros, películas o música que le muestren distintas formas de abordar el mismo dolor, ¿ya? Ahora, pauta para embarazadas que han perdido un ser querido, ¿ya? Si estás embarazada o diste a luz hace muy poco tiempo y sufres una pérdida tan fuerte como que fallezca un familiar cercano, lo más probable es que te sientas sobrepasada con la situación y no es para menos. Además, porque en el contexto en el que vivimos tienes que hacerte cargo de ti, tienes que hacerte cargo de tu bebé, tanto si lo estás esperando como si lo tuviste hace poquitito. En este momento las emociones, si estás en este estado, se intensifican, ya porque hormonalmente esto hace que se sienta aún más intenso. Se prolongan en el tiempo y pueden significar a lo mejor que se afecte tu salud y la de tu bebé. Por lo tanto, te voy a proponer algunas estrategias de afrontamiento que podrían serte de ayuda en este caso, ¿ya? La primera, bueno, llorar es un proceso natural, ¿ya? No tienes que sentirte culpable por eso aunque estés embarazada, ¿ya? Porque tanto la rabia como la pena son emociones perfectamente válidas, más aún en este contexto. ¿A qué me refiero? Si tú necesitas llorar, tienes que llorar y deja que las lágrimas fluyan, pero sí procura controlar a lo mejor la intensidad de ese momento, ¿ya? Porque es la intensidad o el desborde lo que puede afectar tu salud y la de tu bebé. Entonces, si necesitas llorar, llora. Si vas a llorar todo el día, no importa, pero procura regular un poco la intensidad de la emoción, ¿ya? Dosifícalo para que no te dañe a ti, no dañe a tu bebé, o si ya lo tuviste, no afecte tu capacidad de lactancia, ¿ya?
Primer consejo, ejercicios de respiración, ¿ya? Este ejercicio de respiración para embarazadas no es muy difícil de seguir. Nosotros respiramos de manera mecánica, ¿ya? Pero si aprendemos a moderar el tema de la respiración, puede ser tremendamente útil para regular los niveles de estrés, ¿ya? Entonces, la instrucción es la siguiente. Inspiras contando hasta 1 y expiras o botas el aire contando hasta 2. Después, bueno, repites esto 2 veces, inspiras contando hasta 2 y expiras contando hasta 4. O sea, se va duplicando. Repites 2 veces y después inspiras contando hasta 3 y expiras contando hasta 6. Y repites 2 veces. Eso hasta donde tú te sientas capaz. La respiración consciente lo que hace es hiperventilarnos y mejorar funciones como son la circulatoria, bajar los niveles de estrés, reducir la intensidad de la emoción en el momento, ¿ya? Una vez que ya logres este ejercicio, concéntrate en qué parte del cuerpo sientes la sensación de relajo y enfócate en ella. Y asígnale o plásmale en alguna imagen mental que te evoque la calma. Cuando tú sientas pena y sientas que se te está desbordando la situación o que la intensidad está saliendo de control, evoca esa imagen, ¿ya? Este ejercicio de respiración, si lo haces 2 veces al día, al tercer o cuarto día va a ser más fácil para ti poder asociar el relajo con la imagen mental. Y por ende te va a servir como un recurso no solamente para ti, sino que también al momento del parto. Si es que llega ese minuto y estamos en el mismo contexto, te toca a lo mejor solita. O si estás dando pecho, te va a ayudar mucho con el tema de la lactancia, ¿ya? Sobre todo porque las primeras 2, 3 semanas es tremendamente dolorosa por el acostumbramiento del pezón, ¿ya? Así que respirar de nuevo, contando hasta 1, expirar, contando hasta 2. Si inspiras contando hasta 2, botas el aire contando hasta 4. Y si inspiras contando hasta 3, botas el aire contando hasta 6. Ya 2 veces cada uno. Practicar yoga para embarazadas. Si lo hiciste anteriormente en tu vida, si practicaste yoga alguna vez, trata de ponerte en contacto con el instructor que tenías en ese entonces. Si no lo has hecho nunca, puedes buscar algún canal de YouTube que suba videos en línea gratis y escribirle, antes de empezar a practicarlo, por supuesto, escribirle al dueño del canal, de este canal de YouTube, o en los mismos comentarios, mandarle un mensaje, contarle tu situación, cuántos meses de embarazo tienes y qué videos te recomienda, ya pensando que a lo mejor puede ser la primera vez que vas a practicar este ejercicio. Si tienes algún pariente que sea especializado en educación física o en kinesiología, por ejemplo, apoyarte en ello, un amigo, alguien conocido, puede ser también de una tremenda ayuda. Elongar también te puede servir para manejar el tema del estrés. Y finalmente, practicar el grounding o el enraizamiento, que es un ejercicio de psicomagia, que es bien interesante como técnica porque nos permite trabajar en base a la postura y el tipo de respiración que ejercemos para controlar el tema del equilibrio. El ejercicio consiste en lo siguiente. Te pones de pie en forma relajada, con las piernas separadas, los pies separados, perdón. Si estás más cómoda sin zapatos, mejor todavía, si no, te deja los zapatos puestos, ¿ya? Lleva tu atención a piernas y pies, ¿ya? Concentra tu atención en la planta de los pies y en la sensación que tienes al tocar el suelo, ¿ya? Y en cómo el pie se adhiere a la superficie, ya sea del zapato o del piso, ¿ya? Siente el peso de tu cuerpo sobre la planta del pie, ¿ya? Una vez que tengas detectada esa sensación en los pies, imagina que surgen raíces de tus pies y que se van enterrando en el suelo firmemente y se van profundizando y extendiéndose más, ¿ya? Siente cómo esas raíces no solamente te fijan al piso, sino que también te dan estabilidad y equilibrio en tu postura, ¿ya? Y cómo te mantienen anclada a la tierra. Respira profundamente y conéctate con esta sensación de fuerza y de solidez. No es raro que cuando uno experimenta una pérdida, como es un tema de duelo, y estás embarazada, te sientas particularmente voluble y muy indefensa y muy débil también, ¿ya? Porque no solamente estás a cargo de tu vida, sino que también de la de alguien más. Entonces, lo que hace este ejercicio es devolverte fortaleza, ¿ya? Hacerte sentir firme, como un árbol, ¿ya? Y bueno, finalmente, no olvidar, en el caso de las embarazadas, y bueno, esto corre para todos, pero en el caso de las embarazadas, cuidar de tu alimentación, mantener tu rutina de autocuidado, buscar y pedir ayuda cada vez que lo necesites,
necesites, ante cualquier síntoma que tú desconozcas, por ejemplo, más todavía, no te aísles emocionalmente y trata de reunirte periódicamente por video con tus amigos, con tus familiares o con otras embarazadas, ¿ya? Contándoles por el momento que estás atravesando y dejándote regalonear, ¿ya? Y bueno, para concluir, siempre reforzar en la familia que lo importante no es lo que nos pasa, sino cómo decidimos enfrentarlo, ¿ya? Este es un tremendo desafío para todos los miembros de una familia. No solamente la familia en sí, sino que para todo aquel que rodea a la persona que fallece. Entonces, nos va a pasar esto y nos va a pasar un montón de veces. Ya lo importante es que tengamos un sello que nos permita a nosotros poder defendernos de esta experiencia tan desgarradora y salir adelante. Y bueno, eso sería, chicos. Si alguno tiene alguna pregunta, notó alguna pregunta, este es el momento de hacerla, así que adelante. A ver, María, Mira, diga. tengo, no sé si es como una pregunta o una sugerencia. Tú hablaste de los ritos terapéuticos. Sí. Entonces, por ejemplo, yo por lo menos lo asocié con la película de Coco. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con el no olvidar quizás al familiar que ha fallecido y quizás hacer estos altares y Ujú. conmemorarlos. Claro, Y también, por lo menos lo que a mí me ha funcionado, voy a hablar como de personalmente, es dedicar y cantar canciones. Como actualmente van saliendo nuevas canciones, hay veces que conectamos con la emoción de una canción claro. y esa, dedicársela a la persona. Creo que es súper sano y también es emotivo y también uno la escucha y obviamente evoca a esta persona, el recuerdo de esta persona. Entonces creo que es como súper lindo. Y la pregunta es en cuanto al autocuidado físico. Porque tú Ya. hablaste, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, Mm. de tener cuidado o de pesquisar si es que están consumiendo algo, pero por ejemplo, en el caso de los adultos, muchos de ellos toman como vía de escape el consumo excesivo de alcohol y de drogas, como para anestesiar, para olvidar. Entonces, ¿cómo se pueden manejar las emociones sin caer en estas conductas autodestructivas? Ya. El tema de las adicciones, sí, conecta muy bien con las pérdidas sobre todo, ¿ya? Pero en el contexto que estamos viviendo hoy en día es un poco difícil el tema de acceder a comprar alcohol o acceder a comprar drogas, ¿ya? Porque tenemos súper restringidas las salidas a la calle. Entonces, si yo tengo algún familiar, por ejemplo, que tiene un historial de consumo de alcohol fuerte, simplemente que no sea el tributo, que no sea la persona que sale de la casa, por ejemplo. Y si yo noto que sus niveles de estrés o de tensión están muy altos, a lo mejor sí podría asesorarme con algún neurólogo. Los médicos están haciendo atención por videollamado. Ya uno compra el bono por internet y tiene la cita en línea y manda las recetas por Chile Express incluso en algunos casos. Ayudarnos con algún medicamento, un estabilizante del ánimo, por ejemplo, puede ser tremendamente positivo en esta parte del proceso, ¿ya? Y en el caso de las adicciones a drogas, por ejemplo, lo que se puede utilizar como un buen recurso es el tema del azúcar. ¿Ya? No es raro que en centros de rehabilitación se les entregue a destajo colla, caramelo, gomita, porque el azúcar eleva los niveles de serotonina. Entonces te sirven también para evocar sensaciones de placer, ¿ya? El tema de los abrazos, por ejemplo, prolongado, aumentar el contacto físico entre la gente que está en la casa también nos sirve como un bálsamo, ¿ya? Para no tener que recurrir a sustancias nocivas, ¿ya? Es difícil que un adolescente tenga acceso a drogas, por ejemplo, en estos tiempos, ¿ya? Pero no es tan raro que el adolescente se encargue de ir a comprar, por ejemplo, que lo deleguen para eso. Entonces, ahí hay que tener atención, por ejemplo, con si uno le siente olor a tabaco o le siente un olor a, no sé, marihuana o alcohol, hablarlo abiertamente con él. O sea, sabes que esto no se disfraza, estamos todos en la casa, nos damos cuenta, cuéntanos qué es lo que te está pasando, nos vamos a preocupar a lo mejor de mantener postres, colaciones, etcétera, para que tú estés permanentemente consumiendo alimentos que te hagan sentir mejor. Aumentar el consumo de verduras verdes, de frutas cítricas, también sirve para manejar el tema de las adicciones. Así que sí, sí hay plan B. Ya, súper. Por acá. Etel, Luis, adelante. tú hablaste de la higiene mental Sí, hace un momento, ¿ya? Yo lo asocio un poco con la higiene industrial, ¿ya? Porque se me imagina que esta igual trata de prevenir enfermedades, o me equivoco. Eh, Yendo más allá, te quería consultar si existe material
en la red o en algún sitio para leer respecto a lo que es higiene mental, porque créeme que a mí personalmente me interesa bastante leer respecto a este tema. Sí, sí lo hay. De hecho, y ahora aprovecho de dar el dato, esta presentación no salió de mi cabeza, ya esto no es idea mía. Este es un protocolo español que se publicó hace unas semanas atrás, que a mí me gustó mucho como material, por eso también quise presentarlo como tema. ¿Por qué? Porque para elaborar este documento, que son como 18 páginas, no, de hecho son un poquitita más. Para elaborar este documento se juntaron médicos, enfermeras, trabajadores sociales y psicólogos españoles, ¿ya? Y se elaboró en base a lo que ellos veían más recurrentemente en familiares y personas afectadas por COVID, ¿ya? Entonces, sí, si tú buscas información sobre higiene mental, encuentras no solamente este documento, sino que vas a encontrar la APA, la Asociación de Psicólogos Americanos, también tiene información al respecto, más que nada asociado a las redes sociales, ¿ya? Al manejo inteligente o al manejo asertivo de redes sociales. Entonces, no sé si como término higiene mental lo encuentres tal cual, pero sí puedes buscarlo como manejo asertivo de redes sociales. Ya yo ocupé higiene mental porque en el fondo es como una limpieza de contacto, una limpieza de redes. Todos tenemos algún contacto en Facebook o en Instagram que es tremendamente negativo, que siempre está como deprimido, y que uno no lo elimina porque le da pena, y en este contexto es peor aún porque a lo mejor no la está pasando tan mal como yo, pero sufre más que yo, entonces este tipo de cosas, este contexto es un excelente momento para empezar a limpiarnos un poco de esta gente que nos resulta nociva. Así que eso, yo creo que es más fácil encontrarlo como uso asertivo o manejo positivo de redes sociales más que como higiene mental en sí. Ya, ya. Muchas gracias. Sí. Yo ¿Hay alguna? quisiera, sí, Adelante. bueno, la técnica del drowning, Ujú. El ¿así? ¿Sí lo enraizamiento. dije bien? Sí, el Sí. enraizamiento. Yo la utilicé y la sigo utilizando como para despedirme de las personas que he perdido abruptamente, que han fallecido. Ujú. No sabía que se llamaba así, que podía ser una técnica para embarazar. Yo la aplicaba por mis creencias espirituales. Ujú. Entonces, también transmitir de que se puede utilizar en otro contexto, no solamente estando embarazada. Me alegra saber Sí, que es una técnica que está estructurada, que se puede seguir, o sea, que se puede guiar. sí, ¿Ya? Y la pregunta que quería hacerte, siempre decimos que las tendencias destructivas van ligadas al alcohol, drogas, destrozo, contestación, enojo, pero una conducta destructiva también puede ser el no querer comer, no querer bañarse, no sí, querer participar, me aíslo de la familia, eh, hacer prácticamente borrar mi existencia de no participar más en el núcleo familiar, también es una tendencia destructiva. sí. De hecho, se considera una actitud o una tendencia autodestructiva cualquiera sea que en el fondo me saque de circulación en el mundo. Pueden ser cortes, y ojo, con cortes no estoy hablando de muñecas. Muchas veces los adolescentes eligen cortarse los muslos, por ejemplo, porque es más difícil que los vean, ya las manos están muy expuestas. Entonces el tema de los cortes de los brazos está súper mediatizado, sobre todo por las películas, las series, etcétera. Pero generalmente los adolescentes eligen cortarse la parte de arriba de los brazos o los muslos, a los costados, ¿ya? Porque en el caso de la niña se lo alcanza a tapar el jumper, y en el caso de los varones, el pantalón permanente ese que tampoco se vea, ¿ya? Y eso como en un nivel más extremo. Autodestructivo básico puede ser, por ejemplo, sacarle los somníferos a la mamá o a quien los tome en la casa, puede ser a lo mejor no querer comer, puede ser el caer en alguna conducta agresiva, por ejemplo, con la familia, para que no le presten atención. Entonces, claro, en términos de autodestrucción, los adolescentes son tremendamente creativos, ya porque están pasando por una etapa súper intensa de la vida. Entonces, por eso hay que prestarles doble atención y en el fondo darles un rol, ¿ya? Al darles un rol, en el fondo lo que estoy haciendo no solamente mantenerlos ocupados, sino que cambiar el significado del proceso que están pasando. Así que sí, Entiendo. dejar de comer, no tomar agua, o solamente consumir un tipo de alimentos, por ejemplo, o no dormir en la noche,
o no descansar o no querer descansar o exponerse a lo mejor al contagio del COVID, también podría ser una forma de autodestructiva de lidiar con la realidad. Ujú. Eso. Marian. Última pregunta. Sí, dale nomás. Dada la contingencia de COVID, se ha visto mucho que ahora se hace el tema del seguimiento de casos y de los contactos. Entonces, por ejemplo, no sé si tú nos podrías dar alguna recomendación de cómo manejar el llamado telefónico de cuando llaman, por ejemplo, a este caso un paciente COVID positivo que ha fallecido, se le va a llamar para consultar por los contactos. Entonces, ¿cómo manejar esa emoción y esa quizá, no sé si llamarlo indolencia, pero muchas veces el llamado no se sabe que el paciente falleció? Entonces, ¿cómo Sí. manejar desde la otra vereda familiar esa situación? Ya, lo primero es designar roles, ¿ya? Al designar roles en la casa, yo me estoy asegurando de que las cosas, que en el fondo la máquina siga funcionando y de que aquel que se siente más fuerte o con más capacidad se haga cargo de cosas dolorosas como esta, ¿ya? Ya. Las personas que vivían con quien se enfermó por COVID, si la persona que falleció murió antes de la semana, por ejemplo, lo más probable es que llamen para saber si es que cómo siguió, ¿ya? Lamentablemente el seguimiento acá en Chile funciona súper mal. Entonces, hay familias a las que no las llamaron nunca y otras a las que las llamaron cuando ya las personas están hospitalizadas y muchas veces. Entonces, lo que se puede hacer es establecer roles. Por ejemplo, no sé, la mamá se va a encargar de cocinar, entonces el mayor de los niños o el adolescente va a contestar las llamadas telefónicas. No solamente ese, sino que todas. O, por ejemplo, ya, el teléfono de contacto que vamos a dar va a ser el de la tía, por ejemplo, para que se encargue de mantener comunicada a lo mejor la Seremi, que llama muchas veces para saber cómo siguen los contactos estrechos, si hay algún otro positivo, etcétera. Pero sí, eso pasa harto. Así que delegar funciones podría ser a lo mejor la mejor de las alternativas, ¿ya? Esto lo podemos prevenir antes de que ocurra. Si yo voy a dejar al hospital a una persona que está con síntomas COVID, van a pedir un contacto de referencia. Como contacto de referencia, personalmente recomiendo no incluir a nadie que viva en la casa con esta persona, ¿ya? Puede ser a lo mejor una hermana que vive en otro lugar de la ciudad, pero que está en permanente contacto conmigo, principalmente porque todos los que vivían con la persona van a pasar a ser contacto estrecho. Entonces, si hay algún ritual funerario, por ejemplo, no van a poder asistir. Y la carga mental de ellos va a ser mucho más alta que los demás. Entonces, si van a dejar algún familiar por COVID al hospital, que el contacto para toda la familia sea alguien que quizás no viva en la misma casa, ya para que no esté la presión permanente ahí. Eso. Gracias. Así que ese sería el tema de duelo. Con esto cerramos el módulo de duelo. Cualquier pregunta, aporte o consulta que tengan, no duden en escribirlo en los comentarios del video, suscribirse y compartir en redes sociales también. No solo si tu familia está pasando por esto, sino que también si conoces gente que pueda estar pasando por esta situación, ¿ya? Lamentablemente estamos lejos de terminar con la epidemia del COVID acá en Chile. Todavía ni siquiera llegamos al pic, todavía, aún. Lamentablemente es así. Así que no podemos escupir al cielo y decir no me tocó, ya, porque todavía nos puede tocar. Esperemos que no, pero todavía no puede pasar. Así que tengan en referencia estos videos, suscríbanse y eso, vamos a estar atentos a las preguntas. Así que muchas gracias y buenas noches.